Ok, en el siguiente video vamos a ver la idea intuitiva de límites en varias variables. Vamos a repasar primero cómo era el caso de una variable cuando teníamos en el plano x, y teníamos una función la cual vamos a llamar f de x. ¿De qué trataba límite? Realmente si queríamos hallar el límite cuando x tiende al punto x sub 0 de la función f de x, ¿qué significaba gráficamente? Bueno, simplemente teníamos un punto x sub 0, ¿verdad? Y nosotros nos vamos a acercar a este punto x sub 0, tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Cómo nos acercábamos? Bueno, tomando los puntos sobre el eje x tan cerca como podíamos del x sub 0. Cuando tomábamos un punto cercano, simplemente subíamos, tocábamos la gráfica y veíamos cuál era su altura en el eje y. A medida que nos vamos aproximando al x sub 0, vamos buscando la altura, vamos viendo a dónde se va aproximando esta altura en el eje y. Mientras más cerca estemos, vamos viendo que nos vamos aproximando a una altura en el eje y. Del mismo modo, por el lado derecho, siempre tomábamos un punto, subíamos, tocábamos la función y veíamos hacia dónde se aproximaba esa altura en el eje y. A medida que nos acercábamos más a x sub 0, pues al tocar la función nos acercamos más a una determinada altura. Supongamos que esto lo estamos haciendo como una especie de lupa. Entonces estamos viendo que se está formando una especie de gusanillo aquí, donde todos los puntos cercanos al x sub 0 van a converger en el eje y alrededor de un punto que vamos a llamar L. Ese punto llamado L no es más que el resultado del límite cuando x tiende a x sub 0 de la función f de x. Fíjense que todos los puntos aquí van a converger al punto L en el eje y. Eso es lo que significa gráficamente el límite cuando x tiende a x0 de la función f de x. Ahora, ¿qué pasa con los límites laterales? Este límite lateral lo teníamos como límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda, que significaba el negativo, como exponente significaba que era por la izquierda de la función f de x, y por la derecha era límite cuando x tiende a x sub 0 positivo como exponente de la función f de x. En varias variables ya no estamos trabajando solamente en el plano xy, sino que vamos a tener una altura z. Como tenemos una altura z, nosotros ya no tenemos como tal una curva, sino vamos a tener una superficie, la superficie llamada z igual a f de xy. Si estamos trabajando en tres variables, recuerden que varias variables se puede trabajar de 3, de 4, de n variables, pero siempre el resultado va a ser un número real, es decir, siempre va a ser un número. No vamos a tener como resultado xy o xyz, porque eso serían campos vectoriales. No estamos estudiando las funciones vectoriales, sino funciones que van de Rn, bien sea de R2, de R3 o de Rn, a los reales. Por eso el resultado siempre va a ser un número. En este caso sería z. El resultado siempre lo vamos a buscar si está definido de esta forma, porque puede ser cualquiera de las variables que esté despejada, la vamos a ubicar en el eje z. Para que lo comprendan mejor gráficamente, ¿qué significa el límite? Aquí nos vamos a tomar el punto, ya no vamos a estar alrededor del punto solamente x sub 0, sino que como estamos en el plano, vamos a tomar el punto x sub 0, y sub 0. Entonces, alrededor del punto x sub 0 y y sub 0, ya no se toma un intervalo sobre el eje x, sino que se va a tomar un círculo, ¿sí? Un disco. De igual manera, así como veíamos aquí como una especie de lupa, lo vamos a ver aquí como una especie de lupa también, porque ese círculo es tan pequeño como nosotros podamos, solamente para que lo aprecien. Y a través de ese círculo nosotros vamos a tomar cualquier punto cuyo punto va a tener coordenadas en x y coordenadas en y. Y ese punto que está aquí vamos a subir y vamos a tocar la superficie. De esa manera, cada vez que nosotros salgamos de un punto diferente, vamos a tocar en la superficie y vamos a estar aquí también alrededor de una especie también como de cuadradito que está, son todas las alturas de este disco. Todas esas alturas van a converger a una altura en z aquí, y vamos a tener el mismo gusanillo que teníamos de este lado. Lo único que ahora, en vez de tenerlo en una variable, ahora lo vamos a tener en dos variables, y esta va a ser altura. Por eso cuando hablamos aquí, hablamos del límite
ahora lo vamos a escribir como xy tendiendo al punto x sub 0, y sub 0, de la función f de xy. Y el L lo vamos a ubicar en el eje Z. ¿Se entiende? Algo importantísimo. ¿Por qué les hablé aquí de los límites laterales? Porque yo me puedo acercar a este punto. Me puedo acercar a este punto solo de dos formas. Por la izquierda y por la derecha. En cambio, a este punto yo me lo puedo acercar por la izquierda en cuanto al y, por la derecha en cuanto al y, por la izquierda en cuanto al x, por la derecha. El caso es que tengo muchas maneras de despejar. Puedo acercarme de manera curva, puedo acercarme por esta recta. Hay miles de caminos por los cuales yo me puedo acercar a este punto. Por eso existe una gran diferencia en los límites en varias variables en cuanto al límite de una variable para verificar su existencia. En los límites de una variable nosotros podíamos afirmar que el límite existía cuando cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de la función era igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de la función. Sin embargo, en varias variables nosotros no podemos afirmar eso porque tales límites laterales pues no van a existir. O sí existen, pero hay infinitos límites laterales. No solamente por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, por todos lados. Hay muchas maneras de acercarme a un punto en el plano. En cambio, hay dos únicas maneras de acercarme en un punto por una recta. Si yo tengo una recta, la única manera que yo le llegue a este punto es por este lado y por este lado, ¿cierto? Pero si yo tengo un plano, yo tengo infinitas formas de llegar a este punto. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es lo que trato de decirles. Entonces, por eso es que yo no puedo demostrar existencia del límite utilizando los caminos. Bien, nosotros vamos a demostrar la existencia del límite utilizando los métodos que hemos visto hasta ahora en una variable, como factorización, racionalización, teorema del sándwich o teorema de acotación. Hay otro que se llama infinitésimos, pero los métodos de iterados, que lo vamos a ver en un ratico, y el método de los caminos solamente lo vamos a utilizar para demostrar la no existencia de los límites. Entonces, dicho esto, les explico lo siguiente. Tenemos límites. Vamos a estudiar límites que existen. Déjenme ver si se ve claramente lo que estoy escribiendo. Creo que no. Entonces vamos a voltearlo y lo escribo así. Tenemos los límites. Entonces tengo un límite puede existir y no existir. ¿Qué vamos a utilizar para que un límite exista? Para la demostración podemos utilizar los métodos comunes. ¿Cuáles son los métodos comunes para demostrar la existencia de un límite? Factorización conjugada, que es cuando multiplicábamos arriba y abajo por el mismo número elevado al cuadrado. Bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Factorización conjugada, algo que se llama infinitésimos. También el teorema de la acotación, o visto de otro modo como teorema del sándwich. ¿Sí? Y pueden haber otros métodos más. L'Hopital se utiliza para demostrar la existencia de un límite, pero en una variable. En varias variables, no necesariamente el L'Hopital funciona y a veces nos da malos resultados. También hay un método que se utiliza muchísimo, que es coordenadas polares. No me gusta mucho realmente, porque prefiero utilizar integrales de varias variables, y además de que a veces es engañoso. ¿Por qué es engañoso? Porque hay límites que no existen y por coordenadas polares arroja un resultado.
Entonces no lo recomiendo, por eso no quisiera que lo utilizaran ahorita para mostrar la existencia de límites. Vamos a enfocarnos en factorización, en este tipo de conjugadas. Bueno, sustitución ingenua, que es el elemental, que es simplemente sustituir los valores. Eso hasta coordenadas polares, dijimos que preferiblemente no lo usemos. Y para demostrar que el límite no existe, podemos utilizar el método de los iterados y el método de los caminos. Estos es para demostrar la no existencia. Yo no puedo utilizar los caminos o método de los iterados para demostrar que un límite existe. Yo puedo, dado un límite, yo puedo hacerle muchos caminos, 6 caminos, 8 caminos, y todos los caminos me van a dar igual. Y eso no significa que el límite existe. Porque siempre puede haber el caso de que exista un camino que no veo, que no se me ocurre y que me dé un resultado distinto. Por lo tanto, el método de los caminos y el método de los iterados son únicamente para demostrar la no existencia del límite. No sirven para demostrar la existencia. Eso es uno de los errores más comunes que se cometen, ¿okay? Así que cuidado con eso. Entonces les hice este esquemita para que vean más o menos hacia dónde nos dirigimos. Entonces hay métodos para demostrar la existencia y métodos para demostrar la no existencia. Bien, no existencia, iterados y caminos. Para demostrar que sí existe, es decir, me arroja un resultado. Ese resultado puede ser 0, puede ser cualquier número, 5, 8, menos 2, menos 1051, lo que sea, etcétera. También puede dar infinito, puede dar menos infinito, pero no da indeterminación. ¿Cuáles son las indeterminaciones? Recordando un poquito, las indeterminaciones son 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 a la 0, 0 a la infinito, infinito a la 0, 1 al infinito, ¿sí? Estas son por ahora las que recuerdo así, las más comunes. Entonces vamos a ver cómo se rompen. Si nosotros llegamos a tener indeterminaciones en un límite, entonces tenemos que ver cómo se rompen esas indeterminaciones. Y esas indeterminaciones las podemos romper utilizando los métodos comunes que tenemos aquí. Si utilizando estos métodos vemos que todavía el límite no da, es posible que el límite no exista, y es cuando probamos entonces los caminos o los iterados. ¿Qué debe suceder? Que a partir de muchos ejercicios que ustedes van a realizar o cierta práctica que van a agarrar, ustedes se van a dar cuenta, dependiendo de la forma del límite, si este va o no va a existir. Entonces, si ya yo sospecho que un límite no existe, simplemente trato de buscar los caminos para que me den diferentes y ver que el límite simplemente no existe. ¿Ok? Bueno, muchachos, esto es todo por ahora.